Hola equipo, ¿cómo están? Muy buenos días, espero que se encuentren bien el día de hoy. Una de las penúltimas actividades de esta semana, vamos a iniciar ahora con la asignatura de español, con nuestro tema preguntas de causa-efecto, de explicación y de descripción. Preguntas de causa-efecto. Estas exigen identificar y comprender los factores que causan u originan un problema, hecho, evento o fenómeno que ya sucedió o que sucede constantemente y las consecuencias que estos generan. Ejemplo 1. ¿Por qué perdió Plutón su estatus de planeta? Aquí entre paréntesis le pusimos que son las que se averiguan las causas. Ejemplo 2. ¿Cuáles son las consecuencias del efecto invernadero? Entre paréntesis pusimos explicitar consecuencias. Ejemplo 3. ¿Por qué las lentes de un microscopio aumentan de tamaño de las imágenes? Esta es explícita relaciones de causa-efecto. Preguntas de explicación. Este tipo de preguntas apuntan a determinar por qué algo es o por qué algo es como es. Puede adoptar distintas formas. Aquí tengo los igual 4 ejemplos que dice ¿cuál es la incidencia de X para que se produzca Y? ¿Cuál es la incidencia de X para que se produzca Y teniendo en cuenta Z? ¿Qué coincidencia tiene X en la emergencia de Y? ¿Y cuál es la incidencia de X en que Y sea como es? Estas son las preguntas de explicación. Preguntas de descripción. Este tipo de preguntas apuntan a determinar cuáles son las características, propiedades, atributos de los objetos y cuál es la variación en calidad o cantidad de esos atributos o propiedades. Aquí tengo un ejemplo que dice: ¿cuáles son las características de los hogares que tienen necesidades básicas insatisfechas? Aquí ustedes tienen que hacer una buena redacción con una gran coherencia de la respuesta que van a realizar. Preguntas de opción múltiple. Dice, reactivo de opción múltiple. Son preguntas, enunciados o base del reactivo con varias respuestas posibles o opciones, de las cuales una es la correcta y las restantes son distractores y son verosímiles. O sea que de estas y de las que les pongan solo uno es la respuesta correcta. Dice, los reactivos constan de un enunciado, una frase o una pregunta, donde se exponen un problema o una tarea en forma de pregunta, instrucciones o afirmaciones incompletas. Acá tenemos un ejemplo de las preguntas de opción múltiple. Dice, ejemplo, instrucciones. Las siguientes preguntas presentan 4 alternativas de solución. Subraye la que considere correcta. Valor 1 punto. Dice así: la transferencia de unos o más electrones de un átomo menos electronegativo hacia más electronegativo puede producir una unión conocida como, tenemos inciso A, enlace, inciso B, enlace iónico, inciso C, enlace no metálico y inciso D, enlace no metálico. La respuesta, como aquí ya la subrayamos, es enlace
iónico. Preguntas cerradas. Las preguntas cerradas limitan el número de posibles respuestas. Las preguntas cerradas son apropiados para la generación de datos precisos y fiables que sean fáciles de analizar. La metodología es eficaz y requiere poca habilidad de los entrevistadores para administrar preguntas. Tenemos aquí un ejemplo de preguntas cerradas. Dice, la respuesta es específica y primer pregunta, ¿escuchas la radio? Como dice aquí lo que nos marca, que son muy precisas, donde dice, ¿escuchas la radio? Sí, no. Ustedes tienen que escoger una y aquí nos dice, ¿ves televisión? Sí o no. Y ahí es donde termina lo de la pregunta cerrada. Actividades, chaparritos. ¿Qué vamos a realizar? En la página 26 de su guía, ustedes van a poner aquí preguntas. Pueden tomarlas de los ejemplos o de las que ustedes quieran. Las pueden poner acá. Y aquí le van a poner si son de explicación, si son cerradas, si son son de manera causa-efecto, de descripción, opción múltiple. Ahí eso lo van a colocar en la parte de acá. Y por último van a unir con una línea el tipo de pregunta al que pertenece. Aquí les marca si son de opción múltiples o cerradas. Si chaparritos, si tuvieran alguna duda o algo en que yo les pueda ayudar, pues con mucho gusto mándenme un mensaje que yo los asesoro para que tengan bien contestada su actividad. Ok, chaparritos, que tengan un excelente fin de semana y nos estamos viendo el lunes para las nuevas actividades.